4. Gloria a Dios. Dice así, David dando gracias a Dios, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, número 1, de favores, y número 2, de misericordias. ¿De qué es la corona, hermanos? De favores y de misericordias. También puede entenderse que son 2 coronas. Una de todos sus favores y la otra de todas sus misericordias. Amén. Puede sentarse. Es interesante porque a David, como usted sabe, los ancianos de Israel, el profeta Samuel y otros líderes de la comunidad hebrea lo habían coronado como rey. Y esa fue una coronación que Dios respaldó. Pero David entiende que hay otro tipo de coronación que le ha sido más útil a su vida. Y es aquella corona que Dios le ha puesto. Y que no espera llegar al cielo para ser coronado, sino ahora. Dice en su agradecimiento, debe ser un canto. David es un salmista, sabe cantar, sabe mover los instrumentos y le está diciendo a Dios en su canto, el que me corona. O le está diciendo, ¿verdad? A su alma, el que te corona de favores y también de misericordias. Note que tanto favores como misericordias está en plural. O sea, no dice un favor o una misericordia, sino dice muchas. ¿Cuántos favores? Muchos. ¿Cuántas misericordias? Muchas. De hecho, el profeta dice que son nuevas cada mañana. Y si hacemos un recuento de cuántas mañanas llevamos con vida, hermanos, yo creo que la corona es bastante extensa. Él nos ha coronado de misericordias. Otra cosa que me llama la atención es, David dice, me corona o te corona, hablándole a su alma. No dice, te coronará. Tampoco dice, te coronó. O sea, no está hablando del futuro, tampoco está hablando necesariamente del pasado, sino él está hablando de hoy, del presente. Dice, te corona. O sea, es un acto de la gracia continua de Dios para nosotros. Así que esta tarde le voy a llamar a este mensaje corona de favores. Como usted puede ver, es bastante práctico, bastante sencillo. Todos sabemos lo que es una corona. Estamos relacionados con ellas. Habla de un reconocimiento, habla de un logro, de reconocer una victoria, etc. Pero ¿qué es favor? Hay muchos tipos de coronas. Hay coronas de flores, hay coronas de joyas, en fin. David probablemente cuando literalmente le pusieron una corona en condición de rey, David es un hombre sumamente rico,
materialmente hablando, tenía muchas riquezas. Así que su corona, suponemos nosotros, era bastante costosa, de piedras preciosas, etcétera. Pero el hermanos no hace alusión en este canto de acción de gracias a esa corona. Más bien él se refiere a una corona de favores. Bíblicamente la palabra favor tiene varios significados, ¿sí? Vamos a entender en un contexto bíblico lo que es el favor. No tenemos problemas, digamos, con el idioma, porque es lo mismo tanto en inglés como en español. Así que si no tiene el audífono por ahí, pues usted entiende lo que es favor y lo que es favor. Es exactamente lo mismo. Y mire bíblicamente, hermanos, número uno, el favor de Dios es un acto inmerecido de su amor que se recibe sin mérito alguno. Es decir, no lo granjeamos, no lo trabajamos para recibirlo. Fue un acto exclusivo, espontáneo del amor de Dios. Es decir, no anduvimos buscando ser favorecidos por Dios. Hermanos, fue su amor el que nos favoreció. Número dos, favor significa también algo que es completamente gratis. En algunas ocasiones, la Biblia alterna la palabra favor y gracia, que son básicamente lo mismo. La palabra gracia, note cómo nos llega en nuestro español, gracia, gratis. O sea que el favor de Dios es algo completamente gratis. No porque no tenga valor, no, vale mucho. Pero usted y yo no pagamos por esa obra de gracia. Es decir, la salvación. La salvación es muy valiosa. La salvación costó la misma vida, la misma sangre del Hijo de Dios. Pedro dice que esa redención no se pagó con oro o con plata. No se podía. Se pagó con la sangre preciosa del mismo Hijo de Dios. Pero a nosotros no nos costó nada. O sea, nos fue dado como un regalo de parte de Dios. Luego, favor también significa, esto me gusta, hermanos, y voy a enfocar más el pensamiento de hoy en este tercer concepto del favor divino. Es un acto de la bondad de Dios que nos pone en una posición de ventaja ante Dios y ante los hombres. Es decir, Dios nos toma con nuestros defectos, con nuestros descuidos, tal y como somos, y nos pone en una posición donde como que el cielo mismo, como que Dios mismo nos sonríe, como que los seres humanos también de alguna manera les caemos bien. Ya ve que hay mucha gente que no necesariamente pues nos da una palmadita. Yo creo que a eso le pasa a usted y me pasa a mí. Tal vez en su trabajo, tal vez entre los vecinos, en la calle, espero no necesariamente en la iglesia, pero de repente no todos o no a todos les caemos muy bien. Bueno, hermanos, es parte del caminar de esta vida. En la Biblia hubo gente tan linda, tan santa,
y no necesariamente le caía bien a otros, como José, como Daniel, como el propio Señor Jesucristo, que terminaron crucificándoles. Pero en términos generales, Dios nos hace que le caigamos bien a la gente, en el trabajo, a los hermanos en la fe, y nos ven como algo diferente, porque llevamos un toque de la gracia, del favor de Dios. Amén. Número 4, favor y gracia también es un privilegio. Es, como ya lo dije, una coronación. Es decir, Dios de alguna manera nos da una habilidad, una capacidad. Y eso, hermanos, es simplemente el favor de Dios en nosotros. No tenemos una explicación necesariamente natural por qué sucede, pero entendemos que es un toque de su gracia, que es un toque de su amor. Desde el momento que nos convertimos, el favor de Dios empieza a trabajar en nosotros. La gracia de Dios. Pablo dice en el verso conocido, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos. Otra vez, por gracia. Es decir, gratuitamente, por un favor que Dios nos hizo. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La gracia, la salvación y la fe. Las tres cosas, hermanos, que se necesitaron para que usted y yo fuésemos salvos son un don de Dios. Usted no pagó nada por la fe. En cambio, usted profesa fe. Usted no pagó nada por la gracia, porque entonces dejaría de ser gracia. Simplemente la recibió. Usted no pagó nada por la salvación. Es un regalo, es una dádiva. Entonces, las tres cosas, los tres elementos de la salvación nos han sido dados como un regalo. Dice Pablo, entonces concluye, no por obras, o sea, no por lo que nosotros hayamos hecho, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, soy salvo porque me lo gané. No, mis hermanos, usted y yo no hemos ganado nada. De hecho, siempre fuimos perdedores ante Dios. Pero por su gracia fuimos salvos. Ahora, una vez que la gracia nos alcanzó, esto me llena a mí, hermanos. No nos abandonó. Entramos por la gracia a una relación con Dios. Pero Juan, capítulo 1, verso 14 al 16, dice que nos ha sido dado gracia sobre gracia, sobre gracia. Y hermanos, estamos aquí por gracia. Es decir, Dios continúa manifestando en nosotros su gracia. Pedro dice entonces, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar unos ejemplos donde Dios puso en gracia a las personas. Yo he estado meditando en esta palabra. Semanas atrás estuve en Virginia y estaba predicando en una iglesia muy bonita, en un gran crecimiento, una juventud increíble, hermanos. Dios está bendiciendo esa iglesia. Pero todos, ¿qué le diré? El 80% de los congregantes son emigrantes de América Central, pues casi todos. Si acá en su mayoría somos mexicanos, ahí en su mayoría centroamericanos. La comunidad guatemalteca y salvadoreña predomina. Pero usted sabe que
los hispanos en este país, especialmente los inmigrantes, no la están pasando de todo bien. Hay discriminación, hay persecución, hay como que un poco aprecio para nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos. Ahora, yo me he puesto a estudiar el tema, oro por nuestra gente. Personalmente, siento que Dios me trajo por más de 30 años ya a los Estados Unidos para trabajar con nuestra gente hispana, ¿verdad? Sigo hablando español, hermanos, aunque now I can speak a little bit of English. I'm still Mexican y conservo mi idioma y mis costumbres. Me siguen gustando los tacos y todo eso, hermanos. Inclusive tengo por ahí algunos cantos que cuando me pongo así medio nostálgico todavía escucho al son del mariachi y del acordeón. Entonces entiendo que Dios me trajo para bendecir, para ser útil espiritualmente hablando a la comunidad hispana. Y en mi relación con Dios, en mi meditación, en mi oración, en mi preparación de bosquejos, le pido que me guíe, que me dé revelación y que me ayude a suplir la necesidad de nuestra gente latina hoy en día. Y Dios ha respondido, hermanos. Este mensaje es producto de eso. Porque parece, en lo que hemos investigado un poco, que ser hispano nos pone en cierta desventaja. ¿Por qué? ¿Por el idioma que hablamos? Ya ve que ahora la gente no quiere hablar abiertamente, públicamente español, especialmente en los aeropuertos o en los lugares públicos, en los restaurantes donde la mayoría son anglosajones o son de otra raza que no necesariamente son hispanos. La gente medio que se cohíbe, hermanos. ¿Ve? En áreas donde han sido como discriminados. Acá en San Antonio no es la excepción. Uno se mueve en la escuela, por ejemplo, en otros lugares, nadie le quiere hablar español. O sea, la gente piensa que como que se degrada, como que es inferior si hablan español. Hermano, no es así. O sea, el idioma no determina el valor de una persona. De hecho, yo creo que si una persona puede hablar 2 o 3 idiomas o más, pues es una bendición. Me explico, hermanos. Qué bueno que se puede hablar más de un idioma. Pero a veces pensamos que por el idioma que hablamos somos, o se nos quiere hacer creer que somos de segunda categoría. Luego, hermanos, tal vez el color de nuestra piel, ¿verdad? Nos denuncia que no somos precisamente pues de la mayoría de los habitantes de este país. Hace 2 semanas estábamos en Florida con nuestro hijo y creo que éramos los únicos hispanos ahí en el restaurante. La gente que estaba en la siguiente mesa, la señora nos pregunta, "Where are you from?" ¿De dónde vienen ustedes? Y mi hijo, como usted sabe, él sirve a la Fuerza Aérea, le dijo, somos de Texas. Y dije, oh, ok. Yo me quedé pensando, ¿qué trasfondo tenía la pregunta, verdad? Lo único que nos hacía diferentes era el color de la piel. Hermanos, otras cosas como a veces un estatus migratorio, nuestra presentación física, los recursos que manejemos. Todo eso, hermanos, a veces nos pone como en una desventaja frente a la sociedad. Está comprobado, no exageramos y esta no es una denuncia, pero está comprobado, hermanos, que si hay personas que van a solicitar un empleo y si es hispano, no necesariamente tiene la prioridad. Si hay otra persona
de otro idioma, de otro físico, de otro color de piel, hermanos, es muy probable que llevará cierta ventaja. Nosotros no lo elegimos. Nosotros no pensamos de esa manera. A veces se nos ha hecho creer, desafortunadamente, como el nuevo gobierno o el actual gobierno han llegado a hablar de nosotros como que si somos gente con cierto retardo mental. O sea, que no estamos a la altura de otras razas, porque tenemos muchos conflictos sociales, porque no hay muchos profesionales entre nosotros, porque le somos mucha carga al gobierno en asuntos médicos, de comida, porque muchos de nuestros barrios están sumamente descuidados. Entonces, hay quienes en el gobierno actual han llegado a pensar que somos de menos capacidad, hermanos. ¿Ve? Que no somos tan capaces. Ok, para no desanimarlo, ya no le voy a decir tanto que nos dicen de lo que somos. Pero ¿sabe qué? Usted no está ignorante. Porque lo ve, todo lo vemos, interactuamos con la sociedad. Si salimos un poquito de la comunidad hispana en San Antonio, que somos mayoría, uno lo siente en otros estados. Uno lo siente cuando trata con otras personas. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios me ha dado es el favor de Dios, la gracia de Dios nos toma tal cual somos. ¿Y sabe qué? Nos pone en una posición favorable ante Dios y ante los hombres. ¿Se acuerda Proverbios capítulo 3? Y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Es decir, en medio de este mundo de discriminación, van a tener buena opinión de ti. Vas a caer en gracia. Hermanos, yo lo veo en mis hijos. Se lo digo con humildad, pero a la vez con satisfacción y gratitud espiritual. Cómo van creciendo, cómo van desarrollando, cómo tienen una posición de liderazgo, y son bastante jóvenes todavía. Y mi esposa y yo platicamos dónde van avanzando. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es un toque de la gracia de Dios, del favor de Dios. Cuando el toque de Dios, cuando la gracia de Dios está en nosotros, entonces las cosas cambian. Dice el Salmo 5, verso 12, que al justo le rodeará Dios como con un escudo con su favor. Note, ya llevamos una corona de favores. Ahora el Salmo 5 nos dice que es como un escudo que estará alrededor de nosotros. Esto lo vemos en personajes bíblicos como José. Todos recordamos de José. Hermanos, José es un personaje extraordinario en la Biblia. Por algo, muchos enseñadores y maestros de la Biblia han llamado a José un tipo de Cristo. O sea, un mensaje viviente proféticamente señalando a Cristo Jesús. José, desde su juventud, la Biblia dice cuando empieza a hablar de José que tenía solo 17 años. Ya Dios lo estaba favoreciendo. Él tenía muchos hermanos, pero ninguno de ellos tenía el toque de la gracia como José. Aparte de que era bien parecido, dice la Biblia, era de buen semblante, el toque del favor de Dios estaba con él. Sus hermanos, y esto sí que no lo entendemos, procuraban matarle porque José recibía revelación, porque José recibía sueños,
Porque José recibía de parte de Dios algo que no todos pueden recibir. Y él corría y se lo decía a su padre, a sus hermanos, y sus hermanos estaban sumamente celosos. Estaban enojados. Le apodaron el soñador. Y lo querían, hermanos, literalmente eliminar. Querían darle muerte. Hermanos, yo espero que usted usted no piensa así de sus hermanos. Por el contrario, oramos por los nuestros, que Dios los bendiga, que les vaya bien, que Dios les revele, etcétera, etcétera. Y cuando vea a alguno de sus hermanos en la fe o en la carne que le va bien, felicítelo. Dígale, hermano, te lo mereces. Hermano, la gracia de Dios esté contigo. Dios te dé más. Alguien dijo que era muy fácil congraciarnos en las desgracias de las personas. Pero qué difícil era darles una palmadita cuando les iba bien. Hermano, si ves a tu hermano que la gracia de Dios está con él, felicítalo. Si su carro es mejor que el tuyo, gloria a Dios. Si ese día su vestuario fue mejor que el tuyo, dale gloria a Dios. Hermana, te ves muy bien este día. Hermano, te ves bien. Veo que Dios te está progresando en tus negocios. Qué bueno. Dios es bueno y te está favoreciendo. Amén, hermanos. Tenemos que ser de esa manera. Los hermanos de José no lo eran. Por fin dice que lo vendieron. Note, ¿quiénes lo vendieron? Sus propios hermanos, los que compartían el apellido, los que compartían la casa, los que compartían los padres, etcétera. Lo vendieron. Y luego el precio, hermanos. El precio habla todavía de la maldad que había en el corazón de esta gente. Dice que lo abarataron por 20 miserables monedas de plata. Usted ya sabe que investigando por qué 20, llegamos a la conclusión de que era el precio más barato de un esclavo, básicamente, que no servía y que no valía en el mercado. Era el que tenía ahí como el 50% off. Hermano, es el que estaba en clearance. Ya nadie lo quería. Ellos en realidad lo que querían era deshacerse de él. Para el diablo, no crea que valemos mucho. Cuando oigo todos estos calificativos que nos degradan, que nos devalúan, que se refieren a nosotros como gente del tercer mundo, como gente que no le entra nada en la cabeza y tantas cosas así, inclusive que somos portadores de enfermedades que solo en nuestras comunidades existen, o que no somos autosuficientes, que dependemos de otros siempre, qué sé yo. Me recuerda a José, 20 moneditas de plata. Hermanos, el diablo no da mucho por nosotros, pero ¿sabe qué? Nuestra redención costó la vida y la sangre del mismo Hijo de Dios. Y para Dios tenemos el mismo valor. Ponga eso en su mente. Soy tan valioso, así con mis ojitos oscuros y mi piel del color que la tengo, valgo igual que todos los demás. Amén. Ante Dios tengo el mismo valor. Tampoco soy superior, ni valgo más que otros. Simplemente un pie de igualdad. Valemos igual. José pues lo vendieron. Imagínese, a los 17 años fue a un país que no conocía. No conocía el idioma, no conocía las costumbres, no conocía la religión. Hermanos, nosotros entendemos lo que es una persona de 17 años. Nuestros 3 hijos no hace muchos días pasaron por esa edad. ¿Qué es una persona a los 17 años? Acuérdese cuando usted tenía esa edad. Otros tal vez diga, mi hermano los tiene, o mi hijo, mi nieto, qué sé yo. Los de 17 años están en la high school. Hermanos, usted los ve aquí en el McDonald's y en ese tipo de trabajitos temporales que acostumbran los estudiantes. Ahí están los de 17.
José fue sacado de ese ambiente, de la adolescencia, y fue llevado lejos. Allá, hermanos, no conocía a nadie. No conocía el idioma. No conocía las costumbres. Y dice que cuando llegaron, los que lo habían comprado lo vuelven a vender por segunda vez. Y en esta ocasión lo compró el capitán de la guardia del rey Faraón. Aunque pareciera cruel, aunque pareciera injusto, ahí estaba un toque de la gracia de Dios. Aunque haya sido por una puerta difícil, por una entrada difícil, pero ya Dios lo había metido, aunque fuera como esclavo, dentro del gobierno. Y aunque al principio le costaron lágrimas y desvelos, ya Dios lo había metido ahí, porque usted sabe el resultado de la historia, el final de la historia. Dios iba a convertir toda esa crisis en una corona de favores para José. Pero mire cómo trabaja Dios. Quiero leerle ahí un par de versos por lo menos. Es Génesis capítulo 39, verso 1. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Note lo que sigue. No olvide ese verso, hermanos. Mas Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con el joven, hermanos? ¿Qué importa, hermanos, quién está o quién no está contigo o conmigo? Asegurémonos de que Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, no falta nadie con nosotros. Pero si Él no está con nosotros, aunque todos lo estén, no tenemos a nadie. Más Jehová estaba con José. Y como resultado fue varón próspero. ¿Cómo era José, hermanos? Próspero. Hay mucha polémica sobre la prosperidad y todo eso. ¿Cómo era José, hermanos? Varón próspero. A lo mejor no era rico, porque ser próspero no necesariamente significa ser rico. José era varón próspero. ¿Y qué más? Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué vio su amo en José, hermanos? Que Dios estaba con él. Eso significa que se nota cuando Dios está con nosotros. Hermano, que en tu trabajo la gente vea que Dios está contigo. Como en el caso de Daniel, a lo mejor te van a tender trampas. No faltará alguien que te quiera poner el pie. Pero, hermanos, Dios estará contigo. Dice, vio el patrón. Ahora, este patrón era malo. Era un hombre cruel. Era un militar rudo, malo. Con todo y eso, vio que Dios estaba con José. Hermanos, que se nos vea en el trabajo y con los vecinos y en la iglesia y donde quiera que vamos, que Dios está con nosotros. El favor de Dios nos hace ser diferente a los demás. La gente va a decir, algo tiene este. Sí, hermanos, es un toque del favor y de la gracia de nuestro Dios. Faraón descubrió que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, oiga, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién no quiere un trabajador de estos, hermanos? Por cierto, ¿qué trabajos andaba haciendo José? Era el mozo, hermanos. Dice que hacía los quehaceres de la casa. Tal vez lavaba las vasijas, tal vez hacía la comida, tal vez lavaba los baños, tal vez hacía el laundry, ¿verdad? Ahí la lavandería. Y aún en eso, Faraón o Potifar, el siervo de Faraón, vio
que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, tenemos que dejar un buen testimonio en el lugar de trabajo. Que no digan de ti, oh, este es flojo, este es descuidado, siempre va tarde y siempre quiere salirse primero. Hay mucha gente así en los trabajos, hermanos, bastante flojita. Mire, este hombre, Dios estaba con él. Ve, hermanos, José no dijo, no, pues para lavar platos, no, pues para lavar el baño, yo no necesito un toque de la gracia. Amados, la disciplina, el compromiso lo necesitamos en todo. A lo mejor Dios te pone a lavar baños ahora, pero ¿sabes qué? Dios te va a llevar a otro nivel. ¿Se acuerda aquel mensaje que le prediqué hace un tiempo hablando de Ruth, de pepenadora, de recogedora de espigas, a dueña de toda la plantación? Fue fiel en lo poco, Dios la puso en lo mucho. Este año escolar, cuando llegué al distrito, hermanos, me tenían una sorpresa, algo que yo no buscaba. Y me hablaron para decirme. Allá me llaman Jerry, dice Mr. Jerry, we got good news for you. Oh, qué bueno. Queremos que trabaje con los special needs. Estamos contentos con su trabajo y su comportamiento entre nosotros. Y yo dije, bueno, yo en realidad estoy ahí de pasadita, no quiero echar raíces, mi vida está en el ministerio. Pero, hermanos, ahora después de que han pasado 3 semanas del año escolar, del inicio del año escolar, y estoy envuelto todos los días con los special needs, estoy maravillado y le digo, Señor, tú me trajiste a mí para ver esta parte de nuestra sociedad muy mal entendida. Niños así deshabilitados desde la primaria, la middle school, la high school. Hermanos, que no, uno se estremece de su comportamiento, de las necesidades que tienen. Oro por ellos. Todos los días por cada uno pido a Dios por ellos. Hermanos, José vio el amo que estaban haciendo las cosas bien. Verso 4. Y así José halló gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo, note ahora, mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué lo hicieron, hermanos? De lavar los baños pasó a ser el manager. ¿Sí, hermanos? Dentro del ejército más poderoso del mundo en esos días, el del rey Faraón, donde había carros y todo eso que usted y yo cantamos y sabemos. Ahora ya no era el mozo, ahora era Don José, Mr. Joseph, el manager del señor Potifar. ¿Qué lo llevó ahí, hermanos? Un toque del favor, de la gracia de nuestro Dios. Cuando mi esposa y yo pasamos por ahí por el trabajo de Jordan y lo vemos como manager de finanzas, abro los ojos y los cierro. Sí. ¿Cómo llegó allí, hermanos? Tan joven. Es un toque de la gracia de Dios, del favor de Dios. Lo estamos animando y enseñando y recordando que no es por méritos propios, aunque siempre la disciplina y el compromiso dan buenos frutos. Pero más allá de eso, es el favor de Dios. Usted sabe que el diablo no le gusta que nos vaya bien. Atacó la gracia en José. Como era joven, a través de una mujer. Cada quien va a ser tentado, hermanos, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus debilidades, o tal vez de acuerdo a otras cosas, a su cultura, etcétera. No todos somos iguales. El diablo dijo, José es joven, está en la edad viril. Yo creo que una mujer bastará como una piedra de tropiezo. Pero el diablo se engaña, porque él es un engañador, pero el primero que se engaña es él mismo. José no tropezó.
Usted sabe, lo acusaron injustamente, lo llevaron a la cárcel. Ahora, ¿dónde está José? Parece una montaña rusa, ¿verdad? Primero, mozo, luego manager. Ahora le quitaron el puesto de manager y está con el uniforme en la cárcel. Qué experiencia tan triste. Pero vamos a ver en la cárcel, hermanos. Quiero que lea ahí 39, verso 20. Seguimos en Génesis. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, aclarando. O sea, la cárcel de máxima seguridad. Y estuvo ahí en la cárcel. Otra vez el verso 21. Pero Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José, hermanos? Jehová. En la casa de Potifar, cuando era manager, y ahora que está en la cárcel. Asegúrate donde quiera que te ponga la vida, que Dios esté contigo. Mas Jehová estaba con José y le extendió, oiga, su misericordia. ¿De qué es la corona? De favores y misericordias. Dios le corone, hermanos, de misericordias. Dice, le extendió su misericordia y le dio gracia, otra vez, lo puso en favor en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Así que ahora lo pone en gracia ante el sheriff, que está al cargo de la cárcel. Y ahora José, de un reo, de un preso, pasa a ser como el jefe de la cárcel. Hermanos, la gracia de Dios nos sacará adelante en los momentos difíciles. Permítame otro ejemplo. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel duró más de 430 años de esclavo en Egipto. Qué duro debió haber sido eso, hermanos. Note, el bisabuelo esclavo, el abuelo esclavo, el papá esclavo, el nieto esclavo, el bisnieto esclavo. O sea, todo una multitud, hermanos, de esclavitud. O sea, ellos nacían esclavos, crecían esclavos y morían esclavos, y no había esperanza de salir de eso por ningún lado. Los maltrataban, hacían muchas cosas injustas con ellos por ser esclavos. Pero un día, hermanos, Dios extendió su favor para los hijos de Abraham, su misericordia. Le levantó a Moisés, uno de entre ellos, para que los sacara. Ahora, cuando lo sacó, era el momento de ajustar cuentas. Dios es un Dios justo. ¿Está conmigo? Dios es un Dios justo, hermanos. Usted y yo no tenemos que meter las manos, aunque a veces es lo que nos vemos tentados a hacer. Pero ahora había llegado el momento de hacer justicia al pueblo, que habían sido maltratados, explotados por más de 4 siglos. Imagínense. A veces nos sentimos así, que hemos sido usados. Hermano, no te preocupes. Dios es justo. Si tú estás en Dios, nadie te está usando. Es como un ahorro que está ahí, que Dios te lo está acumulando. Llegó el momento y Dios le dice a Moisés, Moisés, todo lo que han sembrado es el momento de recuperarlo. A ustedes no les han pagado por años. Es el momento de que les paguen. Vayan, especialmente las mujeres. Me llama la atención eso. A veces las hermanas son bien aventadas. Y Moisés le dice a las mujeres, vayan y díganle a las egipcias que les den las alhajas, que les den los anillos, los aretes y todo esto. Note que fue una idea de Dios. Algunos me han preguntado en el transcurso de los años si se pueden poner unas joyas. Digo, yo no sé, pero Dios le dijo a las mujeres de los hebreos, vayan y pídenle todas las joyas a
de los israelitas. Y no se las van a llevar a las de las egipcias, sí. Y no es para llevarlas al pawn shop, no. Ustedes les van a dar uso. Así que, hermanos, aquellas fueron. Yo imagino que las más jóvenes encabezaban la lista, porque así es la juventud, aunque también unas de más edad querían joyas. Hermanos, fueron. Yo quiero que lea conmigo esto, no se lo voy a recitar. Éxodo capítulo 12, el siguiente libro. Éxodo 12, estamos en Génesis. Éxodo 12, verso 35. Dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová, subraye, dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Note, cuando ellos llegaron a pedir la riqueza de los egipcios, ¿qué hacían los egipcios? Se las daban, les entregaban toda la riqueza. Días atrás les caían muy mal y los maltrataban. Ahora, después de que hubo un toque de la gracia de Dios, parecía que les caían muy bien. Abrían, hermanos, sus tesoros y se los daban. ¿Sabe qué? Había el momento de ajustar cuentas. Los salarios atrasados Dios se los estaba regresando. Así que, hermanos, si usted se siente que no ha recibido salario justo o que ha sido estafado, qué sé yo, no se preocupe. Dios hará justicia. Dios hará que venga la recompensa justa sobre usted. ¿Cómo estaban los israelitas ahora? Ricos. Se acostaron pobres la noche de la liberación y amanecieron ricos. Dios los había bendecido, pero era un toque de su gracia. Era un toque de su favor. Déjeme le doy el último ejemplo, para que no se me canse tanto. Cristo Jesús, como humano, era un hombre igual que nosotros. De hecho, se había creado en una carpintería. Un hombre sencillo. Cuando la gente lo oyó predicar más tarde, decían: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el nazareno? Nazareno no significa santidad ni nada de eso, hermanos. Simplemente de un pueblo llamado Nazaret. De hecho, se lo decían como queriéndolo degradar. Por eso uno de ellos dijo: ¿de Nazaret saldrá algo bueno? O sea, decirle algo nazareno no crea que significaba algo muy bueno. ¿Sí? Como diciendo: era del South Side o del West Side, no sé. Era del barrio. Así a Jesús. Pero cuando Él vino, dice el Salmo 45, la gracia se derramó sobre Jesús. Él no recibió un toque, hermanos. Él recibió literalmente como un baño de la gracia de Dios. Y Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Donde quiera que Jesús iba, destellaba la gracia de Dios. Cuando lo oían predicar, decía la gente: ¿y estas palabras de gracia de dónde han venido? Todo lo que Jesús hacía, hermanos, el Salmo 45 también dice: la gracia se derramó sobre tu boca. Jesús hablaba increíblemente, hermanos, de una manera como ningún otro ser humano ha hablado. Pero se le atribuye a la gracia de Dios, al favor de Dios en él. Los milagros que él hacía, todas las obras que Jesucristo hacía, hermanos, era porque llevaban el toque de la gracia de Dios. Ahora, si estos ejemplos y el propio Hijo de Dios necesitó el favor de Dios, usted y yo lo necesitamos. Son tiempos difíciles. Nuestra gente, nuestra sociedad, nuestra comunidad, necesitamos el favor de Dios. Ese favor que nos va a poner en una posición favorable.
entre Dios y los hombres. Corresponde ser fieles a Él. Y seremos sorprendidos como el ángel sorprende a la joven María en aquella ocasión. ¿Y qué le dice? Salve, muy favorecida. Qué bonito saludo. Eso de salve es como, hola María. O sea, es un saludo típico en la comunidad hebrea. Pero el ángel le dice algo más. Muy favorecida. O sea, el favor de Dios cayó sobre ti. ¿Y de qué manera? Eres muy favorecida. Y luego más adelante dice, has hallado gracia delante de Dios. No dice, eres llena de gracia, como otros quieren que diga. No, dice, has hallado gracia. O sea, le caíste bien a Dios y le caerás bien a mucha gente. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque inexplicablemente le caímos bien a Dios. Y no porque tuviéramos así una carita muy hermosa, etcétera, sino porque nos miró con ojos de gracia, de misericordia, y nos ha aceptado tal cual somos. Así que en estos días espere un toque de su gracia, donde usted le cae bien a Dios. Recordamos de Esther. También era una extranjera, era una emigrante, pero dice que el favor de Dios estaba con ella y la puso en una posición de honor ante el rey, ante los judíos y ante todo el imperio, y fue coronada como la reina Esther. Hermanos, en estos tiempos lo que necesitamos es el favor de Dios. El libro de los Hechos, con esto concluyo. Todo lo que leemos en el libro de los Hechos, la iglesia era perseguida, la iglesia tenía sus problemas, los hermanos tenían sus luchas, como usted y yo, pero siempre dice, y abundante gracia era sobre cada uno de ellos. Otra expresión dice, y la gracia de Dios estaba con ellos y el favor de todo el pueblo. Note, hermanos, Dios nos va a poner en gracia. Note y vea su vida y aprecie aquellos destellos del favor de Dios. A veces en cosas tan pequeñas. Cierro con esto. Uno de estos inviernos pasados, yo estaba en el centro del país, en el estado de Arkansas. Había nevado tanto y había tanto hielo que yo no podía abordar un avión de regreso. Me quedé como 12 horas esperando en ese aeropuerto. Era un aeropuerto tan pequeño y le digo a mi esposa, pues aquí estoy, no puedo moverme ni para atrás ni para adelante. Bueno, esperaba. Luego de repente mi esposa en unas horas más me habla y me dice, ¿dónde estás? Digo, estoy en la cantina. Dice, ¿qué? Le digo, mira, aquí no hay nada, solo hay un bar y yo me muero de hambre después de 12 horas y necesito tomar algo. Y vine y me dice la mujer que atiende el bar, ¿qué le sirvo? Y le digo, dame un poco de agua y si tienes aunque sea un sándwich. Me dice, Señor, tengo trabajando aquí no sé cuánto tiempo y nadie ha venido a este lugar a pedir un vaso de agua. Le digo, bueno, pues yo soy el primero, necesito un vaso de agua. Bueno, por fin, cuando estaba comiendo aquello frío y etcétera, oí que dijeron mi nombre, que me presentara, porque había la posibilidad de salir de ahí. Salí, hermanos. Y me dijeron, esto solo llega a Houston. Tu destino final es San Antonio. Los vuelos nuestros a Houston se acaban a las 12 de la noche. Pero por lo menos, si quieres estar más cerca. Yo dije, sí, lo tomo. Ya en Houston no va a haber nieve y no va a haber hielo como acá. Y llegué. Y cuando llegué, me presento para decirles que mi conexión es a San Antonio. Y me dice la negrita, muy sonriente, me dice, oh, honey,
es imposible que tú vayas para San Antonio. Ya no, se acabaron los vuelos, tenemos mucha gente. Le digo, pon mi nombre ahí. Y se sonríe dudosamente. Dice, lo bueno sería que buscaras un lugar donde pasar la noche. Hermanos, yo me fui para allá y oré a Dios y le digo, Señor, he estado todo el día. Terminé de predicar como a las 12 del día, me llevaron al aeropuerto y apenas me queda un poquito de gozo. Necesito tu apoyo, necesito un toque de tu gracia. Y regreso. Y cuando la negrita me ve, porque yo veo que anuncian el vuelo, ella tiene el pase de abordar en su mano. Me dice otra vez, honey, it's your lucky day. Ese es tu día de afortunado. Y yo le digo, no, es el favor de Dios, es la gracia de Dios. Donde no había espacio para un alfiler, hermanos, me dieron el ticket. Y cuando me subo al avión, era el último, ya todos estaban arriba. ¿Y sabe qué? Me lo dan en primera clase. Es algo por lo que yo no había pagado. Y algo más todavía. Vea si Dios no es bueno. Aún en detalles tan pequeños tenemos que ver un toque de su gracia, hermanos. ¿Sabe qué? Dios sabe lo que a ti te gusta para que comas. Dios sabe los zapatos que a ti te gustan. O sea, cosas pequeñas. Vas a ver un toque de su gracia y tú nomás vas a voltear y le vas a sonreír y le vas a decir, gracias, Señor, sé que eres tú, porque sabes que eso me gusta. ¿Sabe qué? Subí y ya nomás yo faltaba y me dijo la asistente de vuelo, nada más tú faltas, cerró la puerta y me senté. ¿Quién cree que estaba a mi lado? Un jugador de los San Antonio Spurs. Y dije, nomás esto faltaba. Y hermano, no le quería hacer mucha plática, ni me quería tomar una picture porque, no, dije, como que no ha venido en primera clase, yo creo. Así que tenía que guardar compostura. Pero dentro de mí, hermanos, decía, Señor, gracias, es tu favor. Cuando las cosas no van bien, cuando hemos tenido un día malo, un día fatal, cuando hemos tenido días difíciles, ¿sabe qué, hermano? No pierda la cabeza. Diga, Señor, necesito un toque de tu favor. Necesito un toque de tu gracia. Es tu gracia la que me va a sacar adelante en el trabajo, en la iglesia, en mis necesidades, inclusive en los problemas de salud, hermanos. Yo estuve estudiando para este mensaje y me encontré con Pablo cuando Dios le dice, bástate mi gracia. No necesitas nada, Pablo. Y Pablo que decía, Señor, tengo ahí un aguijón, un mensajero de Satanás, fíjese. O sea, Dios permitía que un demonio viniera y lo atacaba en su salud. Y Pablo dice, Señor, 3 veces te he dicho, por favor, sáname de esto. Y dice que Dios no lo sanó. ¿Qué le dijo a cambio? Bástate mi gracia. Pablo, no necesitas otra cosa, necesitas la gracia. Hermanos, hay veces en la vida que no necesitamos otra cosa sino el favor de Dios. Dígale, Señor, que coróname con favores. Coróname con misericordias. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y póngase de pie esta tarde.